Luz y sal. Espero que, sea útil la información. Es muy breve. Em, el, ¿Qué tiene de vigente el Antiguo Testamento hoy? Sobre todo para los que están corriendo o los que estamos corriendo cuando leemos leyes, órdenes, ordenanzas, prohibiciones. Uno dice, híjole, ¿qué sí puedo hacer entonces? Cuando empezaba yo a revisar el, el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia, me encontré con las maldiciones y las bendiciones. Y yo dije, ay, no era nada más bendiciones. No, hay una parte en el Antiguo Testamento, no recuerdo el libro, me parece que es Deuteronomio, no recuerdo el libro, donde se dice que una de las cosas que tienen que hacer ellos es pararse en un monte y luego el otro en otro monte, y de monte a monte leerse las bienaventuranzas y las maldiciones y decir amén, o sea, así sea. Cuando yo empezaba a revisar las normas o lo que tú tenías que hacer, pues veías cosas como de no comer ciertos animales, limpiarte y purificarte para muchas cosas que ibas a hacer cuando te acercaras a Jehová, quiénes sí se podían acercar a Jehová y quién no, quién podía, qué era lo que se le podía ofrecer y qué no se le podía ofrecer, qué era lo que no se podía hacer con la ofrenda, qué era el diezmo, qué no era el diezmo. Incluso como yo venía de toda la ideología de género y de creer que todo era bueno y válido mientras le dijeras al otro que lo amabas o que no lo amabas, pero pues lo hacías nada más porque, o sea, si eras honesto, vamos, que si tú le decías, esto es una relación donde no hay más que carne, pues estaba bien, ¿no? O sea, yo venía de la ideología de género bien empapadito. Además, tienes esa idea de que está bien porque todo el mundo te aprueba y hay leyes que te aprueban, entonces pues, vas bien. Entonces, ¿qué tiene de vigente el Antiguo Testamento? ¿Qué hace? Qué, ¿Por qué hay quienes dicen, no, sí, hay que seguir el Antiguo Testamento y tenemos que seguir el sábado como día de descanso y tenemos que dejar de comer cerdo y tenemos que este, celebrar el Sabbat con alegría e incluso quieren casi casi subirse a la fiesta de los tabernáculos y demás? ¿Qué tiene del Antiguo Testamento que nos toca a nosotros como cristianos? Bueno, cuando tú terminas de leer el Nuevo Testamento, Pablo, que es el paladín del Nuevo Testamento, es decir, el que habla después de que Jesús murió y que deja cartas y que eh, prácticamente una tercera de todas las partes del Evangelio son de él, todas las cartas y todo lo que dejó, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué dice él? Él dice que no se van a mover las cuestiones morales, es decir, la situación moral del sujeto no va a desaparecer. En este caso, el- las leyes ceremoniales desaparecen. Esas desaparecen. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Pues que si tú estabas inmundo porque habías tenido una eyaculación antes de presentarte al templo, no tenías por qué pararte frente al templo, que si habías comido algo inmundo o habías tocado muerto, que si tú querías ofrendar para holocausto era una cosa, para ofrendar para eh, ofrenda de paz era otra cosa, si tú querías ofrendar por tu pecado era otra cosa, que habían ciertos rituales que tú tenías que seguir para ser ungido o no ungido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la base moral y cuál es la base ceremonial? La base ceremonial es todo lo que tenía que ver con presentarte en el templo y seguir el ritual frente al tabernáculo cuando todavía no había templo y rendirle culto a Dios, a Jehová. Ahora, ¿qué es la parte moral? Bueno, la parte moral está en los 10 mandamientos, no tiene vuelta.
Y esa es la única que tenemos que seguir atendiendo los cristianos, aunque hay una carta en Pablo que dice que la ley lo único que hizo fue revelar nuestro pecado y que cuando Jesús vino a la tierra, Él vivió la ley que tú y yo no podíamos vivir y asimismo Él murió en la cruz por esa ley que tú y yo no podíamos vivir y por lo tanto la ley ya no nos rige como tal, es decir, ya no tenemos ni que hacerle caso, comillas, a la situación ceremonial, ni tampoco por qué vivir atemorizados y aterrados por los 10 mandamientos. Déjame me explico en esa parte moral, porque el mismo Pablo lo dice, o sea, bueno, entonces como ya vivimos por la gracia y ya no hay ley, pues entonces cada quien hace lo que quiere y mientras más pequemos, pues más gracia vamos a tener. No, al contrario, es muy chistoso. El Espíritu Santo te constriñe, o sea, no te deja, te, te hace contingente, no te deja pasar de. Y por lo tanto, no tienes que estar volteando a cada rato a las 2 tablas de Moisés, sino que el mismo Espíritu con la lectura bíblica te sigue, repite y repite y repite y repite que no esto, no esto y no esto y no esto, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás ¿cómo se llama? No tendrás otros dioses, no rendirás culto a otros dioses, no tendrás dioses de talla, amarás a Dios con toda tu mente, fuerza y espíritu. Entonces, eso o sea, no lo sigues mmm, pensando que si no lo llevas a cabo tienes que hacer el ritual ceremonial para ser perdonado, porque ya no necesitas llevar tu cordero o tu buey o tus palomas o tu maíz o lo que llevabas en ese tiempo para el acto ceremonial, lo que llevabas para el acto ceremonial del perdón. O sea, no haces nada de esto, sino lo que va a ocurrir es que vas a simplemente pedirle perdón a Dios. Los cristianos moderados te van a decir que pues es que no pasa nada, tú ya estás perdonado por todos tus pecados, lo único que vas a pedir es reconciliarte con Dios. Los cristianos más puritanos dirían que es en realidad pedir perdón todos los días y pedir perdón porque no sabes pedir perdón. Esos son los cristianos puritanos, duros. O sea, es decir, no hay forma de pensar que no hay, que simplemente estás como que llevando bien las cosas. No, sino lo piensas como que estás pecando como la primera vez, como si no hubieras conocido a Dios. Entonces, esa es la diferencia de la relación del Antiguo Testamento al Nuevo. Tú ya no estás condenado, sí es cierto, pero eso no te echa en la hamaca para que digas, bueno, voy a vivir como sea. Finalmente Dios sabe mi corazón, Él sabe que lo amo, pero que mi carne es débil y voy a seguirle dando vuelo a la hilacha. No, porque cuando tú revisas 1 Juan, en 1 Juan, Él dice a los creyentes, les dice, hijitos, el que practica el pecado no es de Dios. El que no practica el pecado, sí es de Dios. Todos pecamos, dice, sí, pero tenemos a un juez fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque en Él mismo tenemos a nuestro abogado defensor, porque finalmente Dios es nuestro juez, Dios es nuestro abogado, Dios es nuestro intercesor, Dios es nuestro propiciador y Dios nos salva de la ira de Dios. Así de sencillo es esta idea de el Antiguo Testamento y entonces por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú en la vida cristiana normal? Pues no tienes por qué preocuparte por lo que comes, puedes comer lo que quieras, simplemente no le entres a la gula, no comas como desesperado. No porque aparezca como pecado, simplemente porque te hace daño, o sea, físicamente te hace daño. Y recuerda que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que profane el templo del Espíritu Santo, pues se está metiendo con Dios. Entonces, tampoco es agarrar y decir, bueno, no pasa nada,
todo lo que coma no pasa nada. No, porque por eso tenemos luego esos pastores que se suben al púlpito y uno está preocupado porque se vaya a caer la tarima, ¿no? Porque le meten a la comida, pero sabroso. Entonces no hay que cuidar tu salud, hay que cuidar tu salud física, mental, emocional, psicológica, hay que cuidar tu templo. Entonces, pero lo que ya no te tiene que preocupar es que vas a tener que, cada que tú sientes o tú crees o tu conciencia te dice que hiciste un pecado o realmente lo hiciste y te das cuenta y estás diciendo, pues perdón, lo hice, ya no vas a tener que llevar todo el ritual ceremonial, ni presentarte a las fiestas de los tabernáculos, ni presentarte a las fiestas de las primicias, ni presentarte a la Pascua, ni hacer todo eso, porque finalmente ni siquiera ya hay templo, ¿no? Entonces, olvídate cuando alguien te diga que tienes que que hacer la dieta kosher o que tienes que mecerte como si tuvieras autismo para hablar con Dios o que te tienes que vestir una bata negra y un sombrerito chistoso con unas coletitas en el cabello y que tienes que dejarte la barba o que tienes que traer borlas en las mangas o que tienes que hacer. No, eso es judaizar y no lo tienes por qué hacer. Ese fue un debate que hubo incluso en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, cuando Pedro estaba jugando a judaizar y, y Pablo lo regaña y le dice, oye, no estés jugando. O sea, si a nosotros ya nos perdonaron todo y nosotros ya no necesitamos la circuncisión física y no necesitamos vivir como judíos, porque tú estás judaizando, ¿no? La circuncisión simplemente era el símbolo externo de lo que estaba teniendo que pasar adentro. ¿Por qué se hacía en el prepucio la circuncisión? Porque tenías que ir a la zona origen, es decir, la herencia de pecado, y por lo tanto, por eso se cortaba el prepucio. Entonces, lo que se dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que si te circuncidaste el pene, pero no te circuncidaste el corazón, ¿qué caso tiene? O sea, si finalmente no estás haciendo las cosas conforme a la mente y al corazón, entonces no es sino legalismo. Estás cumpliendo leyes, estás cumpliendo rituales, pero no lo estás haciendo con el amor a tu Dios, con ese primer mandamiento que dice amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo estás haciendo porque finalmente lo único que estás diciendo es, ah, sí, cierto, tengo que hacer esto, 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 esto. Cumplo esta fórmula, Dios no me castiga, se acabó. Entonces vas, matas borregos, matas toros, matas palomas, entregas, das, cumples y se acabó, ¿no? Es como el que pasa lista el domingo, va a la reunión de los cristianos, la iglesia es un asco, la iglesia no le enseña, la iglesia no tiene sana doctrina, la iglesia es un circo, pero él ya cumplió, entonces con eso como que Dios no va a estar tan enojado con él, ¿no? Y está comprobado, Isaías lo dice, Nehemías lo dice, Nun lo dice, que cuando las cosas solamente son ceremonias externas, Dios aborrece, abomina, execreta todo eso y vas a terminar con la sentencia que dijo Jesús. Y Jesús cuando dijo, es que va a haber quien diga, Señor, Señor, y mi Padre les dirá, ¿quién eres? Yo no te conocí. Señor, es que por ti hice milagros, saqué demonios, prediqué, etcétera. Sí, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque fue ceremonialismo, porque fueron otras intenciones las del corazón en lugar que fuese el ser devoto a Jesús y a su causa. Y por lo tanto, Cristo significa Mesías, el enviado para. Y nosotros cuando decimos que somos sus discípulos es que seguimos sus enseñanzas. Espero que te sea útil y bueno, pues que entiendas que si eres cristiano no te preocupes por el sabbat, ni por el puerco, ni por todas esas cosas. Preocúpate por amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo.